sucede en una parte del mundo, repercute de inmediato en muchos otros países en regiones geográficas muy distantes. Por ello, tenemos la misión de dar a conocer de manera accesible la información que acontece en el mundo de los negocios, las finanzas y la economía. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Y las repercusiones que ello puede ocasionar en nosotros y nuestras finanzas nacionales e incluso en nuestro bolsillo. En torno al dinero. Es un concepto que viene desarrollándose a lo largo de más de 30 años. Explica en una forma amena, incluso de manera insolente en ocasiones, lo que tenemos que conocer en la materia de economía y finanzas, así como sus alcances. Creemos que los conceptos de economía y finanzas pueden entenderse fácil si se explican de manera adecuada. En torno al dinero, que inicia su tercer año consecutivo de emisiones diarias, de lunes a viernes, hemos sido capaces de articular una comunidad de la que ahora usted forma parte. Nos saludamos sin importar en qué estado, país o región del mundo nos encontremos, porque somos parte de En torno al dinero. Saludos a los saludos, jugamos con la vida porque la vida juega también con nosotros. Disfrutamos lo que hacemos y por ello creemos que lo hacemos bien, porque nos apasiona nuestro trabajo. Entendamos lo que sucede para comprender por qué pasan las cosas. Seamos ciudadanas y ciudadanos participativos, seamos parte activa en la solución de los problemas. No queremos solo ser parte de ellos. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido En torno al dinero en este viernes 5 de marzo. Con el gusto y el entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo conjuga sus esfuerzos con otros más que están en diversos puntos en la República Mexicana para llevarle hasta donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo la información relevante en materia de economía y finanzas. Así es que sea usted siempre muy bienvenido a En torno al dinero. Muchas gracias, Mal. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz viernes, ya fin de semana. Bueno, según el Vaticano, ¿quiénes hoy cumplen onomástico? El día de hoy vamos a felicitar a tres onomásticos. Uno es Juan José, es nombre compuesto. Ese sí está fácil. Sí, Juan José, que fue sacerdote franciscano y significa Juan pleno de gracia y José al que Dios engrandece. También felicitamos a Lucio, que significa luz, y a Adrián, que significa el que proviene del mar. Ayer nos dio aquí Cuquinacia, era rarísimo el nombre de ayer. Antier. Ya tampoco me acuerdo. Curcaquín, quién sabe qué. No, Cunegunda. En alemán se escucha elegante el nombre. Algo así, ya no me acuerdo bien cuál era. Cunegund, algo así, una cosa así. Cunegun, algo así, pero bueno, en alemán sí da el gatazo, pero traducido al español, al castellano sí está medio raro, para no decir piñata, medio raro. Bueno, entonces ahora es muchos, ¿no, Andrés? No, Juan José, Lucio y Adrián. Lucio Cabañas. Sí, ya sé. Referencia de la izquierda radical, ¿no? De los grupos armados en México. Si no mal recuerdo, era maestro. Ícono de la lucha campesina, por supuesto, sí. Pero era según yo, era maestro rural. Me parece que sí. En Guerrero, ¿no? Era sí, correcto. Ahorita checamos eso en una pausa comercial, si no mal recuerdo. Bueno, Lucio Cabañas, debe haber otros Lucios. Por supuesto, muchos Lucios. Algún compañero mío de radio también alguna vez, Lucio, no me acuerdo su apellido, pero muchas felicidades. O sea, todos los Lucios, ¿quién más? ¿Los Juan Carlos? Juan Carlos, así es. Juan Carlos Javier, no, Juan Carlos no, Juan José. Juan José. ¿Ya ves? Juan José, sí. Juan José, ¿qué será? No, bueno, si vamos a adivinar. Juan José Pérez, seguro hay alguno. Juan José Arriola, que no, bueno, estamos años luz de que le interese despertarse estas horas para escucharlos. Muchas felicidades. A ver, muchachos, ¿se revientan por favor las mañanitas? Ahí está, para que no digan que no felicitamos. Y bueno, vamos al efeméride.
Un 5 de marzo, un día como hoy, pero de 1970, tras ser firmado en 1968, entra en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuyo objetivo es evitar las armas nucleares y la tecnología armamentística, fomentar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y promover la meta de conseguir el desarme completo y general. Bien, vamos así. ¿Cuáles son las noticias más importantes desde nuestro punto de vista? Estos son los encabezados de nosotros. Dólar al mayoreo registra su mayor precio en 4 meses. Supera los 21 pesos. Las Secretarías de Energía y de Economía publican suspensión del acuerdo de importación de combustibles. México debe consolidar ambiente de negocios que genere mayor estabilidad, confianza y colaboración, señala Citibanamex. En 2020, COFECE impuso multas por 1.148 millones de pesos, 195% más que el año anterior. América Latina, la región más afectada por la pandemia de COVID-19, asegura la CEPAL. La pobreza aumenta a niveles de hace 12 años y registra 27% de las muertes por el virus. OPEP y aliados extienden recortes de petróleo hasta abril y los precios se disparan. Jerome Powell, presidente de la Fed, afirma que es muy poco probable volver al pleno empleo en 2021. La Unión Europea prevé que su población estará vacunada contra COVID-19 para finales del verano boreal. Israel, Austria y Dinamarca pactan acuerdo para desarrollar y producir vacuna anti-COVID. ¿Y qué mencionan los diarios de circulación nacional que se editan en la capital de la República Mexicana? Pasamos con Leti Razo Gómez. ¿Cómo estás, Leti? Gusto Muy buenos saludarte. días. Discúlpame, no te escuché. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Hay algún tema en especial que domine? Fíjate que no, aunque el tema electoral comienza a ser relevante ya en los diarios. No está generando. En el ejercicio de la política de la administración y particularmente del presidente ya es un tema recurrente, ¿no? Pero bueno, Sí. Vamos a los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 5 de marzo. Reforma. Acumula en 4 años 900 millones de pesos. Señala FGR a cabeza de vaca de ocultar residencia, negocios y ranchos. El Universal. Pandemia deja sin trabajo a 5.7 millones de mujeres. Según el INEGI, están dispuestas a aceptar un trabajo si se los ofrecen. Cuidado de la familia y cierre de escuelas retrasan su reincorporación. Excelsior. 28 estados recortan dinero para elección. Están en riesgo comicios locales, advierte el INE. Milenio. El crimen pone, quita y mata candidatos en 9 entidades. Rosa Isela Rodríguez alerta de asesinatos, amenazas, cooptación, imposición y dinero a políticos. Ofrece protección a aspirantes al comenzar campañas en Nuevo León, Guerrero, Sonora y San Luis Potosí. La jornada. Es hora de poner fin al saqueo de la fiebre constructora. Andrés Manuel López Obrador. Con apoyo de funcionarios, el negocio dejó 600,000 casas abandonadas. El Financiero. Choca el peso contra Powell y tasas de bonos. Presión. El dólar escala a 21.21 pesos, nuevo máximo de 4 meses. Dudas e incertidumbre por el mensaje del jefe de la Fed. El Economista. Gasto federalizado acumula 3 años de arranques con presupuesto a la baja. Enero con el peor inicio para ese mes en un lustro. El Heraldo de México. El cambio climático peor que el COVID-19. Especialistas consideran que afecta de múltiples formas y por mucho más tiempo al planeta y a la sociedad. El Sol de México. El cambio en México parece no tener rumbo. El presidente del Consejo de Citibanamex habla del nuevo modelo de desarrollo. Reporte Índigo. Cultura en resistencia. A un año del confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19, productores, directores de museos y técnicos comparten cómo han vivido esta contingencia sanitaria y lo que han tenido que hacer para poder sobrevivir. La razón de México. Polarización e intolerancia, el mayor riesgo para la democracia. Córdoba.
Preocupa a árbitro electoral que se pierdan argumentos. Y hasta aquí los encabezados de este viernes, Lalo. Muchas gracias Leti. Regresamos contigo para conocer los encabezados especializados en economía y finanzas. Por lo pronto, muchas gracias a Marta Monsalvo, que nos ayuda muy temprano, a Maribel Toro Gayol, te mando un beso, Maribel, gracias por seguirnos desde la Florida, una persona apegada a la justicia, una persona muy, muy linda, muy, muy buena persona, muy destacada. Tengo el privilegio de ser su amigo, por supuesto. Marta Monsalvo, Francisco Alarcón, Laura Mendoza, Pedro Guerrero, ya no me entiendo los viernes, Maribel Toro Gayol, Eduardo Carriola, gracias a todos ustedes que nos hacen, Sergio Torres, que nos saluda desde las 5:15 de la mañana, muchas gracias a todos ustedes. De tu parte, Miriam. Saludamos a Francisco Castillo. Él está en Houston y dice: muy buenos días, Miriam y Lalo, aquí con el brazo adolorido, ayer me pusieron la vacuna de Pfizer COVID-19, bueno. Así es, felicidades. Qué buenos dolores. ¿Verdad? María Teresa Rodríguez nos saluda desde Boston y Manuel Leal también dice: muy buenos días, Miriam y Lalo, feliz viernes, yo aún en Cancún, desde donde los saludo, y el domingo regreso a Houston a vacunar. Ay, qué mal te llevas con la vida, mano. Bueno, él vive en Houston. De todas maneras, pues qué, tú no, por lo menos ya estaríamos vacunados. Bueno, tú no, yo sí, ya estaría vacunado, ¿no? Por lo pronto, aquí seguimos esperando que se produzca el milagro. Ahí vamos, son las 6:09, hacemos una pausa y regresamos con números. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, vamos ya directamente a los encabezados en materia de economía y finanzas. Leti, nuevamente buenos días. Buenos días, estos son los encabezados de las secciones de Economía y Finanzas de este viernes 5 de marzo. Negocios del periódico Reforma. COVID, segunda peor catástrofe. Concentran 60% de casos Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Cartera del Universal. 6 millones de mujeres dispuestas a regresar al trabajo. Aunque no buscaron empleo por la baja posibilidad de hallarlo, aceptarían una plaza de talla INEGI. Para otras, la reincorporación es lenta. Banjico. Dinero de Excelsior. Mejorar el clima de negocios, el reto en México. La CEO de Citigroup explicó que la recuperación y la nueva política migratoria de Estados Unidos representa una oportunidad para el país, por lo que urge reducir el ambiente de incertidumbre para la inversión. Negocios de Milenio. Pide Citibanamex a la 4T mejorar clima de negocios. Jane Fraser, directora global, propone mayor estabilidad y confianza. Para Díez Morodo, la estrategia federal no parece tener rumbo definido. Economía del diario La Jornada. Corrupción, caos y daño ambiental, efectos de la privatización eléctrica. Durante la crisis en Texas, la factura a hogares pasó de $200 a $10,000. Economía, mercados e indicadores del Financiero. Temores por inflación en Estados Unidos tiran al peso y a Wall Street. La divisa mexicana superó ayer las 21 unidades y se posicionó en su peor nivel desde noviembre de 2020. Empresas y negocios del Economista. Exportaciones de oro y plata toman un respiro pese a la pandemia. Crecieron 12.1% a $7,344 millones en 2020. Mercados del Heraldo de México. Crisis por COVID-19 afectó más a mujeres. Banco de México informó que apoyar en casa impide que vuelvan a reactivarse. Finanzas de El Sol de México. Estrategia de México no tiene rumbo definido. Valentín Díez Morodo. Negocios de La Razón de México. En pobreza, más de la mitad de mexicanos. Se eleva a 50.6% de la población, estima CEPAL. Y hasta aquí los encabezados de finanzas. Gracias, gracias Leti. Regresaremos con las columnas por lo pronto. ¿Cómo cerraron ayer los mercados, Miriam? Wall Street perdió más de 1% tras comentarios de Jerome Powell de la Fed. El promedio industrial Dow Jones cayó 1.11%. Mientras tanto, el Standard & Poor's 500 perdió 1.34% y el Nasdaq bajó 2.11%. En cuanto a los petróleos, el precio del petróleo subió más del 4% tras acuerdo de la OPEP para mantener la producción sin cambios hasta el mes de abril, y cerraron los petróleos el West Texas en más 4.16%, el Brent Mar del Norte más 4.17% y la mezcla mexicana de exportación más 4.22%. En cuanto a las bolsas mexicanas, BMV y Viva cayeron tras 4 días de avances. El índice de precios y cotizaciones terminó con una caída de menos 0.80%. En la segunda bolsa de valores de México, la Bolsa Institucional de Valores, el índice FTSE Viva cayó 0.76%. Y nos vamos a las divisas. El dólar se cotizó en 21.08 pesos y el euro en 25.09 pesos. Todo esto con datos del Banco de México. Más adelante tendremos la posibilidad de ofrecerle a usted también la inversión fija bruta que acaba de darse a conocer. También tendremos otros indicadores que acaba de dar a conocer. El indicador, el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior. Tenemos también el hecho de decirle que la OPEP determinó una intención de mantener estricta el nivel de producción que tiene y que lanza al mercado internacional, y eso sorprendió a los mercados y generó una alza de los precios del petróleo. En estos momentos siguen subiendo. El West Texas está en 65.02 barril
y el Brent del Mar del Norte crece 2.10% hasta 68.14. En cuanto a lo que ha perdido el peso mexicano, mucho se debe, no todo, pero mucho se debe a la especulación y al miedo que priva en Estados Unidos, en el sentido de que ya pudieran existir presiones inflacionarias, y después de lo dicho por el señor Jerome Powell, quien es presidente de la Fed, equivalente al Banco Central estadounidense, bueno, equivalente al Banco de México, y es el Banco Central estadounidense, que ayer hizo una referencia de que, por supuesto, que se prevén presiones inflacionarias una vez que se vaya a regularizar la situación derivado del avance que se tiene en el proceso de vacunación en la Unión Americana. De esto hablaremos con Ernesto Farel Santoscoy aproximadamente a las 6:25, estaremos con Ernesto Farel Santoscoy. Así es que, por lo pronto, le recordamos cuáles son los espacios en los que usted puede contactarnos en torno al dinero, si es así su decisión de seguir con el programa las 2 horas. Pues, ¿por dónde va, Miriam? Con todo gusto tenemos ya nuestra plataforma, así es que usted nos puede encontrar en www.entornoaldinero.com.mx, ahí de 6 de la mañana a 8 de la mañana, En Torno al Dinero, recuérdelo. También estamos a través de vivetv.mx, y si nos quiere sintonizar a través de la televisión, bueno, en el canal 76 de Easy y en el 168 de Total Play. En Facebook, a través de Central FM, usted pone Central FM y luego En Torno al Dinero, ahí nos encuentra, o directamente en la página de Facebook, En Torno al Dinero, también ahí nos puede sintonizar. Y les doy el teléfono de WhatsApp para que usted nos haga llegar sus mensajes y sus comentarios también por ahí, que es el 56 13 85 83 05, ahí lo tiene usted en su pantalla, y por ahí recuerde, nuestra página es www.entornoaldinero.com.mx. Por cierto, Juan Núñez nos manda la información. Lucio Cabañas Barrientos fue un maestro rural, efectivamente, recordaba yo bien, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, mire usted, líder estudiantil, jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero durante la década de los años 70. Nació el 12 de diciembre de 1938 en Atoyac de Álvarez, falleció el 2 de diciembre de 1974 en Tecpan de Galeana. Estuvo como maestro ejerciendo entre 67 y 74, el hogar de operación Guerrero, y casado con Isabel Ayala Nava. Bueno, ahí está cómo están los datos de que finalmente fue una parte de la historia de la izquierda guerrillera, de los idealistas que se lanzaron a hacer acciones clandestinas, en la clandestinidad. Bueno, vamos a una pausa, son las 6:20, hacemos una pausa, después le daremos los datos que emite hoy el INEGI en materia de economía. Con mucho gusto, son las 6:20. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Con mucho gusto, como siempre, en mi respeto y mi aprecio personal y especial a Ernesto Fares Santos Coy. ¿Cómo estás, Ernesto? Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días Bien, a todos. bien. Damos el dato para que lo tenga de referencia. La inversión fija bruta durante el mes de diciembre del presente año. Ahí está usted. Espero que esté ya viendo o puede ver, ahí está el indicador. La inversión fija bruta con respecto al mes inmediato anterior se contrae 2.1%. Y con respecto al mismo mes del año anterior, dramática caída de 12.9% la inversión fija bruta. Mientras no aumente la inversión, este país no va a salir adelante, nada más le digo así de sencillo. Este es el indicador clave para saber si nos estamos preparando para salir adelante. No nos estamos preparando para salir adelante porque el inversionista no está teniendo confianza y no ve ninguna necesidad de invertir porque siente que su inversión puede estar en riesgo. En construcción, la caída es de 14.9%, maquinaria y equipo 11.5%, dramático los datos de Ernesto Fares Santos Coy. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí lo que estás viendo es cómo terminó el año en este rubro que es el gasto de inversión, que le llaman fija bruta, ¿no? En realidad es el principal motor de cualquier economía. En México contamos con otro motor que es Estados Unidos, pues dado que con el TEMEC pues tenemos una economía exportadora. Pero pues esta no es al 100% una salida como para poder tener recuperación, es decir, el sector exportador, ¿no? Sino que debemos de contar con un motor interno que permita que haya crecimiento. Y creo que los señalamientos del señor Valentín Díaz Morodo, que pues, aparte de ser el líder de la cúpula de los exportadores, pues además es el presidente de uno de los bancos más importantes en México, que es el Citigroup, y además es accionista de varias empresas. Entonces, y le va al Toluca. Y le va al Toluca, pues o sea, tiene defectos, ¿no? Sí, tiene defectos. Podría ir al Atlante, Por ejemplo, ¿no? Bueno, oye, pero sí, o sea, no están dadas las condiciones. Ahí se refleja la falta de confianza del sector inversionista, ¿no? Él está señalando así puntualmente, ¿no? Las políticas públicas y las iniciativas del Congreso no están generando el clima de confianza para que haya inversión. Pero bueno, pues ayer vimos ya el tipo de cambio a 21.20, ¿no? Sí, eso, sí. ¿Por qué? Es un tema que hemos estado ya platicando aquí, el fenómeno de la reflation, o castellanizado, la reflación. ¿Y qué quiere decir este nuevo término? Pues quiere decir que, ojo, aguas, puede venir de regreso un fenómeno de inflación global. ¿Y por qué se está dando esto? Bueno, si uno analiza, por ejemplo, el índice de precios de commodities de Bloomberg, por mencionar algunos de los índices que existen, pues este ha subido 100% de abril para acá, ¿no? En menos de un año ha subido 100%. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, pues es que tenemos a los bancos centrales de los países ricos con políticas monetarias extremas, creando dinero a lo bestia, con tasas de interés en cero o en negativos. Bueno, eso ya sería un estímulo para la economía ya se recuperara. Pero junto con eso se están ejecutando paquetes fiscales en los países ricos. No digo que en todos los países, hay algunos países que son excepción y no tienen paquetes fiscales, pero hay países ricos con paquetes fiscales que pueden representar 20 o 40% del PIB. Y tienes particularmente el caso de Estados Unidos, que este fin de semana el Senado volverá a votar ese paquete de 1.9 billones de dólares, trillions en inglés, que representa prácticamente otro 10% de la economía. Y entonces la coincidencia de estas políticas monetarias con estos programas de corte fiscal tan fuertes, pues sí pueden generar un sobrecalentamiento de la economía. Ayer el señor Jerome Powell, un evento que organizó el Wall Street Journal,
pues trató de calmar a los mercados diciendo... Y nomás le atizó el asunto, ¿eh? Le atizó al avispero. Sí va a haber presiones inflacionarias. Sí, vienen presiones inflacionarias y ¡búmbale! Temporales y vamos a tolerar una inflación arriba del 2%. Pácatelas. Todos los mercados reaccionaron. El efecto es así. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos suben su tasa de interés, los bonos a 10 años, porque hay venta de esos bonos. Perdón. Junto con eso, tienes un alza del dólar contra todas las monedas. En México, 21.20. Y luego tienes caídas importantes en las bolsas, los precios de las acciones, particularmente en las acciones que se consideran las más sensibles, tasa de interés, que es la bolsa Nasdaq. Todavía no entiendo cómo la bolsa mexicana anda en 46.900, bajó poquito ayer. Me parece que viene todavía un descalabro mayor para los mercados mexicanos, porque si a esto lo combinas con la ley de energía y Pues sí. una que otra ocurrencia de la 4T que generan estos datos de inversión, creo que puede haber pues más sangre en la arena en los mercados financieros. Bueno, y la OPEP dice, vamos a apretar la producción, ¿no? No sé si alguien le crea, pero de todas maneras, el solo anuncio... Sí le creen. El solo anuncio disparó los precios, 4%. Hoy siguen creciendo 2%, hasta donde el precio del petróleo puede llegar a superar los $70 otra vez. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Ayer la mezcla mexicana arriba de $61. Lástima que ya no vendemos petróleo, lástima que no importamos, lástima que ¿no? somos deficitarios ahora, porque eso nos va a costar más la gasolina y más la energía eléctrica. Bueno, pues esa reflation, castellanizada, la reflación, pues es un fenómeno que puede también explotar en la economía mexicana, ¿no? Precisamente por esa... Ya teníamos de los precios de la energía. Vale la pena decirle al público que ya teníamos expresiones de presiones inflacionarias, ya tenemos Nuestro en el pronóstico es que la inflación en mayo o junio puede alcanzar 5%. Más de 4. 5%. Pero no es por el lado de las gasolinas, ¿eh? O sea, el componente también, de las gasolinas. No, pero más está centrado en alimentos, ¿no? Las dos cosas. Bueno. Inflación importada, y viene en alimentos y viene en energía. Esta medida de la OPEP es la que cierra la reseña del día, ¿no? Ayuda a que todavía haya mayores presiones inflacionarias. Bueno, le comento a usted que Ernesto Fares Santos Coy y un servidor tenemos un podcast que se llama Economía al Dente. Economía al Dente, si usted quiere que le pasemos el capítulo de esta semana que está por salir, porque nos tardamos en grabar, para ver si salía el auditor por la puerta de servicio, si lo invitaban a salir, cosa que por fortuna no hicieron. Si usted quiere tener acceso a Economía al Dente, son 12 minutos al grano, de buen humor, e incluso una que otra majadería, que se llega a atravesar así eventualmente, ¿verdad, Ernesto? En la discusión, sí, claro. En la discusión. Entonces, con mucho gusto nos lo solicita al WhatsApp y con mucho gusto se lo mandamos. Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, tú las traes, son las 6:32, 6:32, regresamos. Gracias, Ernesto, un abrazo, cuídate. Hasta luego. Bueno, tú ya estás vacunado, ya puedes cuidarte un poquitito menos, pero usa cubrebocas, porque de todas maneras... Sí, para no contagiar. Para no contagiar. Muchas gracias, regresamos. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Ahora, ¿qué dicen los columnistas? Buenos días, ¿qué dicen los columnistas? Leti, ¿cómo estás? ¿Hay algún tema que traten los columnistas o cada quien domina su propio balón? Pues fíjate que cada quien trae su propio tema, pero el que aborda el tema justamente que comentabas ahorita con Ernesto Farril es Enrique Quintana. Es el único que lo comenta hoy. Sí, bueno, entonces vamos a comenzar por el principio. Iniciamos con Darío Celis en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero y comenta que en septiembre venció el contrato de adjudicación directa para la contratación del suministro de ensambles de combustible nuclear para la central Laguna Verde que en 2015 se celebró entre Global Nuclear y la CFE por un monto de $64.411.000. Dice que de una auditoría interna realizada al procedimiento de licitación internacional, elaborado por Transparencia Mexicana como testigo social, se desprende que la CFE favoreció a Global Nuclear, propiedad mayoritaria de General Electric, pero la información establece que Laguna Verde se quedó sin un proveedor de manera formal, ya que el suministro de ensambles de combustible nuclear y servicios asociados de ingeniería vencieron hace 6 meses, por lo que la CFE se encontraría en el limbo. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, señala que justo antes de renunciar a la Profeco, Ricardo Sheffield logró la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 26 de febrero, el nuevo Código de Ética en materia de comercio electrónico, que es un avance importante en el gran crecimiento de este por la pandemia. El Código de Aplicación Voluntaria para todos los proveedores de comercio electrónico, pero una vez que se adhiera ante la Profeco, sí será obligatorio su cumplimiento porque tendrá efectos vinculantes para las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que participen en este tipo de comercio. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que a pesar de que en la FGR existen por lo menos 3 denuncias contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con elementos suficientes para imputar delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, los ministerios públicos de Gertz Manero decidieron sustentar la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados con solo una operación, la venta de un departamento en la zona de Santa Fe, lo que podría facilitar la labor de defensa, pues únicamente se tendrían que justificar los 42 millones que ingresaron a las cuentas del gobernador por la enajenación de ese inmueble. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, dice que ayer en un evento organizado por The Wall Street Journal, el presidente de la Fed reiteró que ven muy poco probable que este año se regrese en Estados Unidos a un nivel de pleno empleo, y señaló que las tasas de referencia se mantendrían cerca de cero mientras no se alcance esa condición, pese a lo cual no se evitó que ayer persistiera la tendencia alcista en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y como resultado de ese movimiento se presentó un día malo para los mercados accionarios y para las divisas. Dice que la cotización ayer por la tarde de nuestro peso estaba en 21.20 del dólar, el nivel más alto desde noviembre del año pasado. Y aunque hay ingredientes domésticos en la depreciación de nuestra moneda, como las preocupaciones que genera la aprobación de la reforma a la ley eléctrica, el motor principal de la depreciación corresponde a lo que ocurre en Estados Unidos. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos rápidamente con Sergio Sánchez. Ahora conozcamos el plan maestro del SAT, que tiene como objetivo incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente, y centra sus objetivos en la implementación y mejora de las siguientes acciones. Actos nuevos, aplicar métodos ágiles en casos que fueron exitosos en el cobro durante ejercicios anteriores, priorizando los sectores económicos con utilidades durante 2020,
actos en proceso, continuar incentivando la autocorrección en las auditorías en proceso a través de la inclusión de argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento de los contribuyentes, créditos fiscales en recursos de revocación, evitar que el recurso de revocación sea visto como una segunda parte de la auditoría y así acortar los tiempos para su resolución, control de saldos, programar auditorías profundas cuyo origen sean las irregularidades identificadas en la dictaminación de saldos a favor del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, liquidaciones, revisar de forma constante la suficiencia y viabilidad de la garantía otorgada a fin de garantizar el crédito fiscal determinado. Bien, pues ahí está. Si usted entendió, qué bueno. Oiga, el próximo sábado, mañana, viene módulo de negociación bajo el modelo de Harvard. Por lo pronto, este equipo de trabajo se despide y agradece la presencia de nuestro espacio en la plataforma de Central FM. Muchas gracias, Miriam. Gracias por estar con nosotros y continuamos hasta las 8 de la mañana. Continuamos hasta las 8, hacemos una breve pausa para que se desligue la señal. Muchas gracias a los compañeros en el piso 40, que tengan excelente fin de semana. Bien, pues ahora vamos con el diplomado al que yo le hacía referencia. El próximo sábado, mañana, está un diplomado que habrá de dar idea de cuál es el modelo de negociación que recomienda Harvard y cómo este modelo puede llegar a cerrar las ventas en su empresa pequeña. ¿Sabe usted negociar? ¿No querría saber qué técnicas y estrategias de negociación recomienda la Universidad de Harvard a empresarios? ¿Sabe que eso es una clave para poder cerrar las ventas? No se puede perder el módulo que impartirá la maestra Elsa Flores el próximo sábado. De hecho, voy a plantear temas para que justo si tú lo tomas, practiques esta información y desde ese mismo momento ya tengas esta información en ti para que lo puedas comenzar ya a implementar en tu día a día, conocer qué cosas hay que preparar previo, qué cosas hay que tomar atención durante y qué cosas hay que poner atención posteriores. Próximo sábado, Universidad de Harvard, yo que usted no me lo perdería. Nos vemos el próximo sábado en el módulo Negociación y Cierre de Ventas. Te espero, será un placer compartir contigo este espacio. Bien, ahí está el dato por lo pronto. Saludos. De mi parte, Sergio Analco, que ya nos está escuchando en North Carolina, y Diodoro Rivera también, que nos está saludándonos. De tu parte, Miriam. Me estaban pidiendo el WhatsApp que lo necesitaban para mandar mensajes. Y bueno, se los doy rápidamente: 5613 858305, 5613 858305. Despacito, disfrútalo. Ahí lo tiene ya en la pantalla. 56, pero si hay alguno que no tenga lente, no lo va a ver. 13 85 8305. Acaba ahorita como pan caliente, acaba de salir ahorita el podcast, ahorita lo acabo de pedir y ahorita me lo acaban de enviar el que correspondiente a esta semana, que es el número 18, si la memoria no me engaña. Estamos 18 podcasts que hemos hecho en Ernesto Fabio Santos, con el único ánimo de que usted entienda mejor la economía. Hablamos en cuestión de economía en español, podríamos decirlo, pero bueno, claro, lo compartimos con mucho gusto. Te lo paso ahorita y lo subes a Face, lo puedes subir a Face. Por supuesto que sí. Face, al Face. Oye, y también quiero decirte aquí que nos escribe otra vez Francisco Castillo y dice que ya recibió la primera vacuna, pero el 25 de marzo ya le aplican la segunda. Ana también, Ana Jaime, hoy la vacunan también. Qué bueno, qué padre. Ahí vamos adelantando. Nosotros, bueno, a ti no te toca, pero ni para cuándo, ni para cuándo. Bueno, si usted se acaba de incorporar a este programa, con mucho gusto le damos a usted los datos de cómo inician este viernes los encabezados de los diarios que circulan en la capital de la República Mexicana con alcance presumiblemente nacional. Leti Razo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues estos son, a ver, antes de iniciar, Lalo, quiero comentar sí, que hay un tema
más bien una fotografía que destacan 8 de los 11 diarios que revisamos. ¿Una foto? Que es, sí, la puesta en marcha del cablebús en el norte de la Ciudad de México. ¿Y eso Muy qué? destacado lo traen. Sí, pues por alguna razón habrá para que lo destaquen. Sí, pero llama la atención. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Porque pues es además, ¿cómo sistema, se llama? ¿Cómo se llaman estas? Que es por arriba. Como un teleférico. Ándale, del teleférico. ¿Es un teleférico de dónde? Pues mira, no, yo en la Gustavo Amadero, pero no sé, no conozco bien la en teoría, zona. eso iba a evitar el tránsito y los asaltos. Aumenta los contagios porque va así, arriba, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Y ya funciona en una parte del Estado de México. Uno ¿sí? Cuando va rumbo a Pachuca. Ese es en Catepec, por el Catepec, ¿no? Exactamente. Por el Catepec. Pero bueno, me llamó la atención. Sí. Bueno, pues a lo mejor, pues por ser una forma de transportación pública, digamos, poco común, o porque alguien impulsó que se publicara la foto y la pagó, ¿no? También es otra de las alternativas. Pero vamos al detalle. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 5 de marzo. Reforma. Acumula en 4 años 900 millones de pesos. Señala FGR a cabeza de vaca de ocultar residencia, negocios y ranchos. El Universal. Pandemia deja sin trabajo a 5.7 millones de mujeres. Según el INEGI, están dispuestas a aceptar un trabajo si se los ofrecen. Cuidado de la familia y cierre de escuelas retrasan su reincorporación. Excelsior. 28 estados recortan dinero para elección. Están en riesgo comicios locales, advierte el INE. Milenio. El crimen pone, quita y mata candidatos en 9 entidades. Rosa Isela Rodríguez alerta de asesinatos, amenazas, cooptación, imposición y dinero a políticos. Ofrece protección a aspirantes al comenzar campañas en Nuevo León, Guerrero, Sonora y San Luis Potosí. La Jornada. Es hora de poner fin al saqueo de la fiebre constructora. Andrés Manuel López Obrador. Con apoyo de funcionarios, el negocio dejó 600,000 casas abandonadas. El Financiero. Choca el peso contra Powell y tasa de bonos. Presión. El dólar escala a 21.21 pesos, nuevo máximo de 4 meses. Dudas e incertidumbre por el mensaje del jefe de la FED. El Economista. Gasto federalizado acumula 3 años de arranques con presupuesto a la baja. Enero con el peor inicio para ese mes en un lustro. El Heraldo de México. El cambio climático peor que el COVID-19. Especialistas consideran que afecta de múltiples formas y por mucho más tiempo al planeta y a la sociedad. El Sol de México. El cambio en México parece no tener rumbo. El presidente del Consejo de Citibanamex habla del nuevo modelo de desarrollo. Reporte Índigo. Cultura en resistencia. A un año de confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19, productores, directores de museos y técnicos comparten cómo han vivido esta contingencia sanitaria y lo que han tenido que hacer para poder sobrevivir. La Razón de México. Polarización e intolerancia, el mayor riesgo para la democracia. Córdoba. Preocupa a árbitro electoral que se pierdan argumentos. Y hasta aquí los encabezados de este viernes, Lalo. Y hasta aquí este bloque. Vamos a una pausa, regresamos contigo, Leti, 6:49. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, lamento mucho iniciar este bloque dando el pésame por el fallecimiento ayer de una persona a la que fue mi maestro y fue una pieza clave de la escuela Carlos Septién García, una persona a la que yo aprecié siempre, a la que le hice ver su suerte como alumno, don Manuel Pérez Miranda, mi maestro, que me formó, ayudó a formarme y siempre creo que lo hizo de la mejor manera posible, una persona que siempre me tuvo la gentileza de tratarme muy bien y sobre todo del que aprendí mucho. Maestro, lo lamento mucho que no esté aquí ya con nosotros. Lamento no haberle dicho en su momento, como se lo expresé en otras ocasiones, que era para mí muy importante que estuviera en esa escuela y que hubiera contribuido al fortalecimiento de nuestra formación. Muchas gracias, maestro, que en paz descanses. Lo lamento. Bueno, Leti, hiciste entre la sección que llevas los viernes de grandes historias detrás de las grandes marcas. Hoy vamos a hablar de Spotify, ¿es correcto? De acuerdo. Sí, hay unas historias muy interesantes detrás de las grandes empresas que hoy conocemos. Sí, bueno, vamos por ellas, vamos a escucharla. En grandes ideas que se convirtieron en grandes negocios, toca el turno de hablar de Spotify. Con nostalgia recordamos que todavía en los años 80 se usaban los discos de acetato, que durante un buen tiempo convivieron con los cassettes, esos que se aflojaban o regresaban dándoles vuelta con una pluma. Más adelante apareció el Walkman y luego el minidisc, primeros gadgets para los llamados millennials, pero artefactos desconocidos para los centennials, la primera generación que no conoce el mundo sin internet y cuyo primer acercamiento con la reproducción de temas fue el iPod, quizá el último reproductor de audio pero capaz de almacenar hasta 1000 canciones. Una cantidad inconcebible para quienes conocieron los discos que contenían una sola canción en cada lado. Casi de manera imperceptible, todos esos reproductores de música prácticamente pasaron a la historia. El cambio de paradigma que supuso el salto a un formato digital intangible alteró para siempre la forma en que se crea y consume música. Desapareció la necesidad de tener físicamente un disco o un cassette y ahora simplemente se dispone de la música cuando y como se quiere. La llegada del Internet modificó la industria de la música y 2008 marcó un hito con el surgimiento de Spotify, una aplicación para escuchar música online por ordenador que actualmente posee una librería conformada por más de 30 millones de canciones, todo con un solo clic. La empresa fue creada por el sueco Daniel Ek cuando apenas contaba con 23 años de edad y quien ya tenía una larga trayectoria como emprendedor, pues fundó su primera empresa de creación y diseño de páginas web con tan solo 14 años de edad. Ek relata que la música y la tecnología siempre estuvieron presentes en su vida, por lo que decidió conjuntar esas dos pasiones y en 2006, junto con el también sueco Martin Lorentzon, comenzó a desarrollar un servicio con el que buscaría convertirse en millonario de forma contraria a cómo venían haciéndolo los grandes sellos discográficos, no como poseedor de la música, sino a través de compartirla. En 2006 se fundó Spotify, combinación de la palabra spot e identify, haciendo referencia a la posibilidad de descubrir nueva música a través de la plataforma. Durante 2 años, trabajaron invirtiendo gran parte de su capital y, según relatan, la ejecución del software de la plataforma no fue la problemática más grande, sino el proceso de convencimiento a las compañías discográficas de poner a disposición sus catálogos de música de forma digital sin necesidad de descargar nada. El modelo de negocio sería obtener ganancias a partir de la publicidad que deben escuchar quienes usan la aplicación en forma gratuita o el pago de una membresía. La tesis de Ek era: primero hay que atraer a los usuarios a la plataforma y más tarde intentar persuadirlos de que paguen una suscripción. El lanzamiento de Spotify se llevó a cabo el 7 de octubre de 2008 y solo estuvo disponible en algunos países europeos, mientras que el acceso a la aplicación solo era por invitación y con 20 horas como límite de escucha. Un año después,
se creó la app móvil para que los usuarios pudieran llevarse la música en su teléfono inteligente. Pese a todos los problemas que ponían las discográficas estadounidenses para entrar en Spotify por los derechos de las canciones, al final la mayoría comprendió que tenía que estar, y en 2011 la compañía llegó a Estados Unidos, compitiendo de cerca con iTunes, a quien de momento le va ganando la batalla de usuarios activos. En 2018 dio el paso de salir a bolsa para mejorar su competitividad frente a competidores como iTunes, Pandora o Amazon Music. Spotify no ha dejado de crecer y lanzar novedades, y una de las últimas funciones que incorporó fue la letra de las canciones, de modo que el usuario puede cantar la letra de la pieza que escucha. En 2020, la empresa sumaba más de 345 millones de usuarios con presencia en 93 países y está valorada en unos 50,000 millones de dólares. En la última semana de febrero de este año, Spotify lanzó su servicio en 85 nuevos mercados, que suma una población total de más de 1,000 millones de habitantes. Este anuncio disparó los precios de sus acciones casi 2% a un récord de $371 en las operaciones del día del anuncio. Pero no todo ha sido crecer. Para la empresa ha sido difícil tener ganancias, pues el pago de regalías representa casi 80% de sus gastos, además de que el año pasado registró una fuerte caída en sus ingresos ante la baja de publicidad debido a la pandemia. A veces tenemos éxito, a veces tropezamos, señala Daniel Ek, pero asegura que la constante es que creemos que aún estamos comenzando nuestro viaje y tenemos espacio para aprender y crecer. Muchas gracias, muy interesante. Esas grandes historias de las grandes marcas nos ayudan a entender los modelos de negocio y los tropiezos y cuáles son las grandes estrategias, los grandes movimientos de esas empresas. Tendremos la posibilidad de platicar con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá sobre la resiliencia y reconstrucción del espacio social. Te agradezco, doctor, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Una primera pregunta antes de ir a una pausa. ¿Cuáles serían, de su punto de vista, las lecciones más destacadas que nos da la pandemia, a México específicamente? La primera es que la desigualdad pesa y pesa mucho. Esta realidad de que pocos mexicanos tienen lo que llamaríamos una casa. La mayoría o muchos de ellos viven en un cuarto donde se refugian en la noche. No hay agua, hay malos servicios, no hay equipo. Entonces la desigualdad pesa y pesa más ahora con la pandemia. Esa sería, hemos consentido quizá demasiado la actividad económica informal, ¿no, doctor? Bueno, yo creo que las causas de esta realidad, solo 2 de cada 10 mexicanos, digamos, no son pobres y no tienen riesgo de ser pobres, habla de la desigualdad, y la desigualdad tiene que ver con una economía que no crece, y una economía que cuando crece genera empleos de muy baja calidad, y de eso, por eso la gente busca complementar su ingreso con lo que vendiendo afuera de su casa, saliendo a las esquinas, lo que sea para complementar. La realidad es de que hay muchísima gente que le gustaría trabajar más horas, pero no encuentra esas horas, y cuando las encuentra, se enfrenta a los enormes dilemas de un desarrollo que implica horas y horas de traslado para llegar a un lugar para ganar 200 pesos. Entonces, la complejidad de un modelo de desarrollo que no genera empleo, que no crece y no distribuye adecuadamente, se refleja en los equipamientos, en los espacios donde la gente duerme para resguardarse de la noche. La pandemia ha hecho evidente que este eufemismo de quédate en casa hace evidente que pocos tienen una casa entendida como un espacio digno donde uno pueda tener todos los servicios y pueda uno tener la posibilidad de poder resguardar a su familia. Tendremos la posibilidad, el privilegio de escuchar las consideraciones del doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, hablando de la resiliencia y de la necesidad de reconstruir los espacios sociales después de una pausa. Vamos a una pausa, unas 7:02, y regresamos ya directamente con una charla un poco más extendida con este especialista. Muchas gracias. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El doctor Mario Luis Fuentes Alcalá participa en un esfuerzo editorial muy interesante. Dice, cambiar el rumbo, el desarrollo tras la pandemia es un esfuerzo editorial intelectual del talento que tenemos en las universidades, en distintas instituciones, no solamente en la UNAM, que coordinaron Rolando Cordera y Enrique Provencio. Y ahí el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá habla de resiliencia y de reconstrucción de los espacios sociales. Para quien pueda entender mejor la charla, doctor, ¿qué deberíamos de entender por resiliencia, por si alguien no lo tiene claro el término? La posibilidad de resistir, de soportar carencias, soportar espacios de muy baja calidad, resistir estar encerrados, es resistir sin tener un ingreso corriente, es decir, solo sobrevivir con lo que uno pudo acumular, se llama resiliencia, es la capacidad de resistir y poder soportar. Por eso, después de un año, la posibilidad de que muchas familias, muchos individuos ya no pueden resistir, tienen que salir, tienen que buscar cómo sobrevivir. Y obviamente la resiliencia implica no solo resistir, sino la realidad de que hay que repararse. O sea, después de meses de estar encerrados, de dar cuenta que los hijos de uno viven grandes circunstancias de falta de sueño, irritabilidad, porque dejaron de ir a las escuelas, hay que reconstruir esas capacidades. Para muchos va a implicar realmente empezar a rehacerse. Entonces, no solo resistir, hay que reparar, pero también muchos van a tener que reinventarse. Es decir, si antes tenían un negocio o trabajaban de algo, tendrán que buscar otra actividad porque ese negocio ya no está cerrado. Entonces, la resiliencia es resistir, poder reparar el daño que uno ha vivido y también poder reconstruirse o reinventarse. Por eso la resiliencia es uno de los elementos más complejos y más difíciles. Y en ese sentido, las transferencias que el gobierno ha enviado, sin duda son importantes, pero no es suficiente para resistir, porque estamos hablando de montos muy mínimos cuando se requiere pagar internet, luz, alimentos, porque se consume más en la casa, en fin, eso es lo que implica.
O sea, al parecer las condiciones estaban dadas para que la pandemia nos golpeara más fuerte. O sea, había una realidad que permitiría que la pandemia azotara más fuerte al país. Así es. Por eso nuestra capacidad de resistencia o resiliencia en nuestro país es mucho menor que la de otros países que tienen seguro de empleo o tienen servicios médicos o tienen más apoyos. La pandemia lo que ha hecho es evidenciar las enormes carencias y la enorme desigualdad que vivimos. La ha hecho más visible. Y también ha hecho visible otra cosa. Nuestros sistemas de protección, no solo el de salud, guarderías, etcétera, etcétera, son muy bajos en términos de calidad y cobertura. Entonces, la pandemia ha exhibido la realidad de la enorme desprotección que se vivía antes de la pandemia, solo que ahora está mucho más agudizada. Bajo esa perspectiva, ¿pudimos haber anticipado medidas, pudimos haber aplicado medidas antes de que llegara la pandemia, cuando ya venía en camino? ¿Pudimos haber hecho algo para mejorar la capacidad de resiliencia de la economía del país? Hay una realidad. El sistema de salud del país lleva por lo menos una década que ha sido objeto de muchas restricciones, lo que se llama austeridad. Y por otra parte, hemos enfrentado que la carga de enfermedad previa, es decir, obesidad, diabetes, hipertensión, ya existía. Entonces, éramos un país con una carga de enfermedad muy grande, en el cual cualquier pandemia iba a potenciar enfermedad y muerte. Entonces, lo que no hicimos fue construir un sistema de salud que pudiera atender lo que ya teníamos, la carga de enfermedad previa. De ahí que la pandemia llega y hace visible esta enorme fragilidad del sistema de salud, que ya no puede atender los cánceres, las enfermedades crónico-degenerativas, pero también tuvo que reconvertirse para entender la pandemia, con lo cual descobijó a la poca población que tenía ya atención de cáncer, diabetes, hipertensiones, que obviamente eso ha llevado a lo que llamamos los expertos un exceso de muerte. No solo son las muertes de la pandemia, son la gente que se murió porque no obtuvo la atención o el seguimiento de su cáncer, no fue detectado oportunamente. De tal manera que el 2020 puede ser un año el que tengamos un exceso de muerte. Es decir, en 2019 murieron alrededor de 750,000 gentes. Lo que estimamos todavía, porque no tenemos las cifras, es que en el 2020 llegamos a un poco más de 1 millón de muertes. Sí. Muchas por la pandemia, pero muchas por enfermedades que no fueron atendidas. Sí, y todavía falta, en ese dato que se dio a conocer, todavía faltaban 3 o 4 estados que no habían hecho llegar sus cifras definitivas. O sea, es probable que haya incrementado, y de ahí se infiere que la muerte, de la muerte por COVID hay un subregistro importante. Incluso hay modelos matemáticos que hablan de que pudiéramos multiplicar por 2.5 la cifra de contagios y por 2.5 la cifra de decesos. Y ahí, pues, estaríamos ya hablando de 500,000 de mexicanos fallecidos por el COVID. Así es. Hay un exceso de muerte por el COVID, pero también un exceso de muerte por las enfermedades crónico-degenerativas, cánceres, que no pudieron ser atendidas por la falta de fármacos, especialistas, etcétera. La reconversión hospitalaria que se tuvo que hacer tuvo un costo. Muchos pacientes ya no llegaron a las terapias, muchos pacientes no llegaron a urgencias. Es decir, 2020 es un año de inflexión en términos de mayor muerte y enfermedad. Lo que debemos aprender de la pandemia es que un país como el nuestro no puede destinar tan pocos recursos a la construcción de un sistema de salud, un sistema de protección. Sí, va en contra de los principios de austeridad. O sea, lo que tenemos que hacer es, al contrario, garantizar mayores recursos para la reconstrucción del tejido del sector público en materia de salud. Ahora, ya no hicimos lo que debimos haber hecho, ya nos sigue pegando la pandemia. Ahora, ¿hoy hay algo que se pueda hacer para que se facilite la reconstrucción del tejido social y del espacio social? Primero, reconocer que las transferencias que envía el gobierno son muy insuficientes. Son importantes, pero son insuficientes porque no compensan la pérdida de empleo. 2, urge, y hablo de los próximos meses, que el presidente, el jefe del Estado, el Congreso, se dé cuenta que tiene que destinar más recursos. El presupuesto 2021 es muy insuficiente, no va a reconstruir el tejido institucional y, por otra parte, no se reconoce una realidad. Este confinamiento ha generado graves problemas de la otra pandemia, la pandemia de salud mental.
niños y niñas con depresión, ansiedad, jóvenes que están realmente al borde de poder generar una serie de adicciones o conductas no deseadas. No se van a poder reincorporar porque no hay trabajo, y cuando haya trabajo tienen grandes problemas de salud mental. Uno de los problemas, o uno de los planteamientos que hacemos en el libro, el nuevo curso de desarrollo, es reconocer la emergencia social. No se trata de hacer más de lo mismo, o no se trata de pensar, yo diría ingenuamente, que vamos a regresar a donde estábamos en diciembre de 2019. ¿Se antoja un plan económico de emergencia? Sí, urgente. Un plan económico de emergencia que realmente ponga en el centro la realidad de que necesitamos política industrial, necesitamos realmente una inversión mucho más amplia en la infraestructura social. Lo que también nos dimos cuenta en esa pandemia es la realidad de que nuestros, digamos, sistemas de comunicación están obsoletos. El caso emblemático que pasó con la estación de control del metro de la Ciudad de México habla de estructuras que tienen 20 o 30 años con muy poca inversión de mantenimiento. Tenemos que reconocer que el país tiene que invertir mucho más. Entonces necesitamos un plan de emergencia social y económica. Bien, y por último, ¿qué sucedería, qué anticiparía si el plan, como al parecer sucederá, no llega? Vamos a tener más muerte y enfermedad. Vamos a tener una población que está envejeciendo muy rápidamente porque desde muy tempranamente tienen diabetes, obesidad y sobrepeso. Una población que seguramente tendrá una salida que puede ser suicidios o pueden ser adicciones, que cada vez están creciendo, alcohol o marihuana o otras sustancias. Una población que está totalmente confinada también por las grandes violencias que nos llevan a resguardarnos en lugares inapropiados. Lo que podemos vivir es un agudizamiento de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte anticipada, o sea, fuera de tiempo, y una población que cada vez cree menos en la democracia, porque la democracia para ellos no significa solo más que más confinamiento. Entonces, lo que estamos viendo es una situación muy riesgosa. Pues qué lamentable que no haya quien se dé cuenta de la necesidad de tomar esas medidas a la brevedad posible. Doctor, agradezco mucho su presencia en este programa, que es su casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, hablando de la resiliencia, de la reconstrucción del espacio social. Vamos a cambiar la página hacia un asunto que es no menos preocupante, pero de corto plazo, de inmediato plazo, que tiene que ver con las consecuencias legales que se vienen luego de que el presidente ha impulsado y los señores legisladores han aceptado y han ejercido la indicación de que no se le cambiara una coma a la iniciativa preferente, y esto, bueno, si usted tiene paraguas, ¿no?, les resultará insuficiente para ver la cascada de problemas legales que están a la vista. Hacemos una pausa, son las 7:15. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Le pedimos al abogado Daniel Salomón Sotomayor, asociado en González Calvillo, en ese despacho, que nos ayudara a entender qué es lo que viene en materia de inconformidad y cómo se van a expresar. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Te lo agradezco. No, muchas gracias a ti, Eduardo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días. Muchas gracias. Ahora, evidentemente las firmas que están involucradas ya en la generación de energía eléctrica son las primeras afectadas, las privadas. ¿Qué instancias legales tienen para su defensa? Claro que sí, Eduardo. Fíjate que para responder a esa pregunta hay que entender un poco cómo funciona el sistema de impugnaciones de leyes en México, ¿no? Ajá. Y para esto hay que responder 4 preguntas muy rapiditas para no aburrir a tu auditorio. ¿Cómo, cuándo, quiénes y por cuánto tiempo? Creo que esos son los 4 puntos más importantes. Cuando hablamos de cómo, aquí es donde están las 3 vías jurisdiccionales que podemos acudir, que es el amparo indirecto, las demandas de amparo indirecto, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Quiénes? Y aquí es donde está tu pregunta. ¿Quiénes pueden interponer cada una de estas acciones? Ajá. Las empresas privadas, los agentes privados van a poder recurrir a esta ley por medio del juicio de amparo indirecto, ¿no? Los otros organismos, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad van a poder ser presentadas por el 33%, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o el 33% de la Cámara de Senadores. O incluso si a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le interesa proteger el derecho al medio ambiente sano, a la salud, también le pueden interponer una acción de inconstitucionalidad. Y la controversia constitucional va a poder ser interpuesta, por ejemplo, por la Comisión Federal de Competencia Económica, que ya lo hizo en el pasado. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo lo tienen que presentar? Bueno, las 3 acciones deben de ser presentadas dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta ley. Es decir, todavía ahorita no está corriendo ningún plazo. Hasta que se publique la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, deberán de presentar estas acciones. Y nada más una pausa aquí, el particular, después de que pasen esos 30 días, si la autoridad le quiere modificar o le quiere hacer una afectación a sus derechos individuales, en virtud de esa ley va a tener otros 15 días para poder ampararse por ese acto concreto. Ahora, creo que una pregunta que nos interesa a todos, bueno, pues ¿y por cuánto tiempo se van a resolver estos asuntos? Sí. La respuesta esta es muy difícil de responder realmente, porque si bien existen procedimientos en la ley de amparo que podemos ir por distintos incidentes para resolver, lo cierto es que este tema va a ser complejo, va a necesitar peritajes, va a necesitar diversos procedimientos internos entre cada uno de los posibles, que nos pueden llevar hasta 1 año, y con esta condición del COVID pues también se puede alargar un poco. Entonces ese es el panorama general que se viene. Organizaciones, por ejemplo, Greenpeace, organizaciones especializadas o la simple ciudadanía, podemos llegar, por ejemplo, hay personas que tienen en los techos paneles solares que generan, no saben qué va a pasar con ellos, o quienes lo venden. Yo como particular, si tuviera o tengo, bueno, yo sí tengo paneles solares, ¿puedo ser afectado por esto? No sé, ¿puedo defenderme? ¿Hay vías de defensa en lo particular? Claro que sí, Eduardo, eso es un punto muy importante y qué bueno que lo precisemos. Cuando hablamos de la interposición de la demanda de amparo indirecto, son afectados en los derechos individuales. Es muy claro el hecho de los generadores que son afectados por sus derechos como empresas, como inversionistas, directamente afectados por esto, pero tú y yo, las organizaciones que defienden el cambio climático, que defienden el medio ambiente, tienen interés en la emisión de esta ley, ¿no? Sin entrar a muchos detalles jurídicos, hay una afectación a nuestros derechos fundamentales, o nosotros podemos argumentar afectaciones a nuestros derechos, principalmente el derecho al medio ambiente sano. Es un derecho que esta ley vulnera por algunos cambios que seguramente tu auditorio ya conoce por los invitados que han tenido en estos espacios, pero también nosotros tenemos el derecho a que nuestro mercado, a nuestra economía funcione como libre mercado, ¿no? Entonces, si estos derechos se vulneran, hay argumentos que para ti, para mí, para Greenpeace y para otras organizaciones pueden ser válidos en sede jurisdiccional. Aquí lo más importante es, obviamente, tener la asesoría legal y para esto las organizaciones organizadas de la sociedad civil y algunos grupos que están participando de abogados y de firmas, es importante porque es importante poderle transmitir al juez cómo se están afectando tus derechos individuales para que el juez te pueda conceder el amparo.
El hecho que haya tenido un antecedente de inconstitucionalidad por la controversia constitucional que promovió el año pasado, si no mal recuerdo, en mayo, a partir de mayo, la COFESE, ¿es un es un elemento que puede jugar un papel importante en esta batalla legal? Claro que sí, Eduardo. De hecho, como tú lo comentas, ya hubo antecedentes en los que administrativamente, sin llegar a un cambio legal, ya se quisieron incluir ciertos cambios a la forma en la que funciona el mercado eléctrico, y estos cambios ya fueron resueltos por los tribunales, dándole la razón a los particulares y dejando sin efectos estos actos. Aquí lo importante que hay que precisar es que desafortunadamente en la mayoría de los casos los tribunales no se pronunciaron en específico sobre la afectación de los derechos fundamentales. Principalmente se platicó, se asentó en las sentencias los problemas procesales que se hicieron para emitir esos actos, ¿no? No haber ido a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, etcétera. Entonces, sin duda, estos ola de amparos, como le llaman, o esta ola de acciones constitucionales, van a poner a trabajar a los jueces, y realmente ahora sí van a tener que entrarle al fondo del asunto, y van a tener que decidir si una ley de este tipo afecta a nuestro derecho a la libre competencia, a la competencia, a la libre concurrencia, y también al medio ambiente sano. Si yo como Va a ser de abogado, mayor complejidad. Perdón. si tú como abogado, yo como interesado, te llego a tu escritorio, a tu despacho, y te digo, ¿cómo la ves? ¿La podemos ganar? ¿Tú cómo lo ves? Primero que nada, me daría mucho gusto recibirte, Eduardo, y en segundo lugar te diría que por supuesto que sí, hay muchos argumentos, tanto en nuestra Constitución como en nuestros tratados internacionales, que nos protegen como individuales, que protegen a las empresas, y aquí no solamente a las empresas generadoras, también eso es importante aclararlo para tu audiencia empresarial, industrial, pequeños comerciantes que pagan recibos de luz o que tienen contratos celebrados con empresas privadas. Como tú lo mencionabas, a lo mejor tienes unos paneles solares ahí puestos en tu techo, y esto te genera una afectación a esa certeza jurídica. Acérquense a los despachos especializados. González Calvillo les abre las puertas para poder analizar cuáles son los derechos afectados que se están violentando para poder interponer las acciones. Ahora, eso se hace, tiene más efectividad si se hace un grupo de particulares o uno por uno, va a ser una lata. O sea, me refiero, ¿habrá quien aglutine inconformidades individuales para presentarlas en bloque? Sí, seguro que sí. De hecho, en nuestro sistema jurídico ya existen acciones colectivas y se han interpuesto en ocasiones posteriores a organizaciones de la sociedad civil o particulares que se agrupan con intereses. No sé, vamos a pensar que hay alguien aquí que nos está escuchando que es líder en su colonia y que le interesa mucho el medio ambiente. A lo mejor puede juntar a todos los vecinos, puede juntarlos, y que cada quien tramite su amparo de forma colectiva. Lo que sí es que como tal la demanda de amparo en estos casos de derechos individuales tiene que ser firmada por cada quien, ¿no? Habrá formas de realizar ciertas asociaciones que puedan tener el interés, pero se debe de analizar el caso concreto. ¿A partir de cuándo empieza a llover? A partir de que se puede ser presentada antes de que se publique por el Diario Oficial de la Federación. No puede ser presentada. Lo que sí tenemos que hacer es, a partir de ya, empezar a organizarse, ¿no? Incluso a partir de la semana anterior, donde sabíamos que esto inminentemente iba a ser aprobado, ya tenemos identificados los derechos fundamentales que se afectan para cada uno de la cadena de participantes. Entonces, al momento de la publicación, corren estos 30 días para impugnarse. Perfecto. Y cuando hay un acto concreto, corren 15 días. Veo que te gusta el fútbol y que le vas al Tottenham. Sí. No sé si eso es muy bueno ahorita, pero sí. No sé, yo no sé de fútbol, pero bueno, mucha felicidad. Ahora, estaremos molestándote para que nos des el curso y explicación a esos términos legales. Si te parece, te molestaremos más adelante, Daniel. Ninguna molestia, Eduardo. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Te mando un abrazo, gracias. Y arriba el Tottenham. Muchas gracias. Saludos, Miriam. Hasta luego. Gracias. Con todo gusto, Lalo. Vamos a saludar a Patricio Becerril, también a Amado Montoya, a Joaquín Veloz Arellano, a Ian Chang hasta Chiapas, un saludo a Henry Asunci hasta Monterrey, también le mandamos muchos saludos a Jesús Noyola en Kingswood, allá en Texas, y a Gustavo López Amado. Gracias como siempre por darnos sus comentarios.
Bien, ¿se ha usted pensado que la criminalidad organizada tiene un espacio en la economía mundial y en la economía nacional? De esto nos hablará el maestrante Jesús Delgado después de una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Un trabajo muy interesante de Jesús Delgado, mexiquense, maestrante, está haciendo la maestría, y muy interesante el hablar de la economía y del peso económico que tiene la delincuencia, tanto en México como en otras partes del mundo. Son mafias internacionales. O sea, los grupos organizados están organizados en México y en otros lados. O sea, es sorprendente cómo está el tejido de la criminalidad y la economía que genera en todo el mundo. Ese es el trabajo de Jesús Delgado, que solicitamos tener autorización para poderlo mostrar a usted. Hola Eduardo, saludos a ti y a todo tu auditorio. Vamos a hablar algo del comercio ilegal y crimen organizado. Para Gary Becker, el Nobel de Economía, el enfoque económico del comportamiento delictivo es concluyente. Los criminales son individuos que actúan racionalmente y buscan maximizar su bienestar. Según esta teoría, es el homo economicus de la escuela neoclásica y su individualismo metodológico, análisis de costos y beneficios, y su calculadora y fría elección en torno de los ilícitos de su preferencia. Especialidad se le llamaría en materia de división de trabajo. Sobre el proceso de producción criminal, desde el siglo XIX y con antiparras marxistas se observó que el filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos, y se pidió atender la conexión de esta rama productiva con el conjunto de la sociedad. Ello porque, además de delitos, el derecho penal y al profesor que imparte cátedra con el respectivo compendio que éste lanza al mercado para su venta, el delincuente produce también toda la policía y la administración de justicia penal, esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc. Desarrolla la capacidad del espíritu humano, crea nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa, en la producción de sus instrumentos, a gran número de honrados artesanos. La economía criminal requiere, pues, de individuos racionales sujetos a un factor de aversión al riesgo,
Por eso el modelo simple del crimen racional, según Becker, afirma que el delincuente evalúa costos y beneficios. No se plantea si es correcto o incorrecto, honesto o deshonesto, moral o inmoral. Actúa como mejor sabe hacer, con o sin Estado de Derecho, toma decisiones sabiendo que una mayor productividad delictiva tiene formas de asignación de recursos y de recompensas, también castigos, generalmente por la violenta y feroz competencia, antes que por la ley, lo que obliga a mejorar y innovar tácticas, arsenales y hasta sobornos. Con tales impulsos, varias actividades criminales han generado grandes fortunas y también multinacionales y monopolios. Según los últimos reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Global Financial Integrity, con sede en Washington, la economía del crimen organizado suma ganancias anuales por más de 2.2 billones de dólares, o sea, son millones de millones. Los delitos más rentables, según estos documentos, es la falsificación con 1.3 billones de dólares, narcotráfico 652 mil millones, tala ilegal 157 mil millones, trata de personas 150 mil millones, minería ilegal 48 mil millones, pesca ilegal 36 mil millones, tráfico ilegal de especies silvestres 23 mil millones, robo de petróleo crudo 11 mil millones, tráfico de armas 3.5 mil millones, tráfico de órganos 1.700 millones y tráfico de bienes culturales 1.6 mil millones de dólares. Los grupos criminales más ricos del mundo, según estas investigaciones, son la Bratva rusa con 8.000 millones de dólares, el Yamaguchi Gumi, conocido como Yakuza japonés, con 6 mil millones de dólares, la Camorra italiana, 4.9 mil millones de dólares, la Calabresa, el Coraje italiana, con 4.5 mil millones de dólares, y claro, el mexicanísimo cártel de Sinaloa, 3 mil millones de dólares, de la familia de Joaquín Guzmán Loera y su esposa, la recientemente capturada Emma Coronel. Como podemos ver, con todo y políticas públicas y aprehensiones, el crimen doméstico y transnacional se expande cada vez más. Si en Wall Street el dinero nunca duerme y la pandemia COVID-19 ha servido para aumentar la acumulación de fortunas, igual sucede en la economía delictiva. Como ejemplo, el pasado 2 de marzo, la DEA difundió que el cártel de Sinaloa sorteó la pandemia en cuanto a la producción y tráfico de drogas y que peor, la utilizó para inflar artificialmente los precios de la metanfetamina. Es decir, el crimen organizado especuló, como hacen inversionistas con divisas como el peso, bonos de deuda, dólar, entre otros. En resumen, la economía criminal impulsa las fuerzas productivas, las preserva del eterno estancamiento, las libera en parte del excedente de mano de obra, es decir, desempleo, con lo cual, además, elimina presiones inflacionarias según los fundamentos vigentes. Interesante. Muchas gracias, Jesús, por habernos dado la oportunidad de conocer tu trabajo. Hacemos una pausa, vamos a una pausa para ir cómodos. Hacemos una pausa, son las 7:36 y regresamos. Sí, tendremos que regresar, por supuesto, con la sección más buscada a lo largo de toda esta semana con doña Sinforosa Betancourt, enviada especial a ningún lado. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Y ha llegado el momento más importante para la mismísima humanidad. Vamos ahora con doña Sinforosa Betancourt. Así es, don Lalo, buenos días, ¿cómo está? Ya estoy viendo usted qué elegancia ¿Qué tal? de su bat, como diría usted, de su bat. Sí, de mi bat, ya tengo mi bat nuevo. Todas las muchachas del muchachat, la muchachada del muchachat está feliz, don Lalo. Está feliz porque ya tenemos mi bat aquí. Ya, qué bueno, ya lo dijo bien. ¿Su qué? Usted me enseñó y yo aprendo la primera, don Lalo. ¿Cómo se llama lo que usted tiene atrás? Mi black, mire. El del muchachat. Ve aquí, yo le voy señalando. ¿Su qué? ¿Su qué? Mi black, ¿no? Va a ver, don Lalo, es muy feo que se burlen de una, de verdad. Díjole, don Lalo, se pasa, de veras. Bueno, mire, como usted se puso... Ya, don Lalo, ya me cayó gordo. Está pasando, don Lalo, híjole, don Lalo. Bueno, mire, yo qué... Perdón. Perdón. A ver, don Lalo. Está precioso su black. Sí. Mire, ahí yo quiero que todo su público admire todo. Mire, qué bonito lo hicieron ahí. Sí, qué bueno que tenemos que dar una paseada. ¿No? Oye, el colgado, $. Dólares, don Lalo, $, porque aquí nos va muy bien, ¿no? Aquí en torno al dinero, en el muchachat. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el eslogan? El eslogan, a ver, si quisiera enseñárselo. A ver, porque ahí está escrito, mire, con la nota que no le importa y el chisme que usted desea, don Lalo. Bueno, aquí dice que está no le bien. interesa, pero usted sí lo desea, porque siempre ha sido muy deseoso. ¿No? ¿Cómo está, don Lalito? Mire, la muchachada me dijo, las muchachas me dijeron, no, pues se ve que don Lalo sí aprecia que sí, no, bueno, además no solamente está estrenando el black, sino también está las antenas rosas que trae ahí, hermosas, ¿no? Mira, me aderecé con estas cosas maravillosas, mire, me compré un nuevo mandil, mi vestido nuevo, don Lalo. Oiga, ¿qué? De corazón. Oiga, no, pero ¿sabe qué? Además se maquilló ahí, parece que va... Claro, ahí me asesoró mi comadre, ya ve que mi comadre le sabe. ¿Cuál? No, ¿y no le habló la Chain? No le hablaba, ahorita anda muy entretenida con lo de las vacunas. Y como le está yendo bien, pues se le ha subido. No me diga. Bueno, oiga, bueno, ¿y qué noticias nos trae exclusivas? Pues mire, don Lalo, aquí le tengo desde Catepec. Me informa mi amiga Popoca, que así se llama, que Popoca tiene el Fernando Vilchis ese de veras. El Pinchis. Presidente municipal, que dice que va a hacer una huelga de hambre de 24 horas, don Lalo. Ay, se pasa, de veras. Mire, a nosotros, a mi familia, cuando nos dejó el hombre, cuando nos dejó el Filogonio, que se fue al otro lado. ¡Filogonio! Mi ex marido, porque ya no lo considero mi marido, aunque nunca hemos firmado el divorcio. El Filogonio me dijo, yo te voy a mandar que las remesas, que las resillas, que las no sé qué, y no nos mandó nada. ¿Se fue a Estados Unidos el condenado? Sí, no mandó nada. Y mis hijos y yo nos aventamos más de, ¿qué huelga de hambre de 24 horas? Como de un mes nos la aventamos, y no era ni huelga, nomás era porque no teníamos para comer. Y este viejo dice que 24 horas, ¿qué es, don Lalo? Mira, así yo, en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos. Ya se pasaron las 24 horas. Pues resulta que dice, que me estaba diciendo la Popoca, que lo vio ella en su casa leyendo un libro del cual tomó la idiota esta. Sí, ¿de quién? Hambre heroica, que le escribió un tal Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. ¿Usted no le suena, don Lalo? Algo, un poquito. Yo pensé que era de Gandhi el asunto.
tenía remotos No, antecedentes. no vas a creer, don Lalo, no, eres mal viejito todavía. No, pues resulta que dice la Popoca que estaba leyendo ahí que en este libro de la hambre heroica. Hace más para acá, hace más para acá, porque no le escucho. ¿Que el hambre heroica qué? Que el hambre heroica, voy a hablar así, don Lalo, así No, sí me escucha. no, se me va a quitar hasta la cerilla del oído. Ah, bueno, pues sirve que se lo limpio bien, don Lalo. Le hace falta. Bueno. Y entonces... Que el hombre este, que Salinas de Gortari, hizo su huelga de hambre allá en Agualeguas, en Nuevo León, ¿sí? Y mire, pues, ya ve cómo son estos mártires de la patria, ¿no? Son héroes ellos, de veras. Pues sí. el pinchis de allá de Catepec, dice que, ya estaba yo pensando, pues si el pinchis así, sin hambre, sí. la cagó, perdón, la regó tanto allá en el Estado de México con las vacunas. Imagínense con hambre. No, bueno, sí. Hombre, pobrecito. Bueno, ahora le voy con la primera internacional. Ándale, órale, vámonos tendidos. Vámonos. Ahí con nuestra corresponsal en el país del sol naciente. ¿Qué es cuál, don Lalo? A ver si sabe. ¡Ay! Sí supo, don Lalo. Así es. Pues mire, allí la Oyuki Picas me informa que... ¿Cómo se llama? Oyuki Picas. Parece albur, oiga. Ay, no, Lalo, usted siempre pensando mal. Así se llama la pobre mujer, ¿qué le puedo hacer yo? Pues bueno, resulta que me estaba diciendo que sus jefes, los de la Oyuki, pues que ya, figúrese que tienen alborranas. Porque ya no pueden ni sentarse los pobrecitos. Porque, ¿sabe qué? Los mendigos chinos, ya ve cómo son los chinos, híjole. Si tú la china es muy mala. Y entonces los chinos les aplican la prueba del PCR. ¿Sí sabe cuál es la? Sí, la de los... Sí, la de... ¿A usted ya se la hicieron, don Lalo? No, todavía no. Porque no soy prove. No es la vacuna, don Lalo, es la prueba, nada más la prueba. Sí, perdón, no, me he hecho 3, pero no ha sido con los cotonetes. ¿Pero entonces necesito explicarle gráficamente, don Lalo. A ver. Figúrese usted, vamos a imaginar que este es usted, ¿no, don Lalo? Ok, está bien. Como no tengo un doble de usted, tengo un pingüinito aquí muy bonito. Sí. Ay, don Lalo, qué suavecito. ¿Qué champú usa, don Lalo? Ay, ya me emocioné, don Lalo. Procedamos a la prueba. Tomamos el guisopo. Así tomamos el guisopo. ¿El quién? El guisopo. Guisopo. Sí. Sí, guisopo. Y lo tomamos y lo introducimos en la nariz, don Lalo. Mira, le dan hartas cosquillas. Sí, me da nervios. Al pobre don Lalito aquí. Ay, bueno, pues así se hace normalmente. Pues, ¿qué cree? Que los chinos andan inventando una nueva manera que porque es mucho más segura, que mucho más eficaz. Y entonces ellos, para hacerle la prueba, ¿pero qué? Pregúntenles a los japoneses. ¿Es para ver COVID o para ver cómo está uno de la próstata? Cuando los japoneses quieren ir a China, que a ellos les queda cerquitas, no como a nosotros. Entonces, agarran los chinos. Yo soy la china. Ay, es usted, don Lalo. Y le hacen gracias! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, no! Ya, don Lalo, ya, mejor no vaya a China nunca, de veras. Hasta sentí. No. Ay, don Lalo, perdóname, pero se sentí feo. Bueno, que que desafortunada fue. No, yo paso, me paso. Pues sí, oiga, ¿qué? No vaya nunca, chicha. A China, pues digo, a Chicha. Pues dicen los pobrecitos japonesitos, ¿sabe qué andan diciendo? Que esto les está dando un dolor psicológico, don Lalo. Psicológico, así le llaman los pobrecitos. ¿Así le llaman? No quieren decir nosotros decimos las pompis. Es un dolor psicológico, don Lalo. Bueno, psicológico. ¿Ya vio? Aquí está la... Yo estoy sentado sobre mi psicología. Exactamente, don Lalo. Exactamente. Bueno, don Lalo, le tengo otra noticia. Última, ya apurémonos. Ay, sí. ¿Qué pasó? Bueno, aquí nuestra corresponsal, María Juana Pacheco, encargada de la limpieza en el Senado, nos dice que le digamos a la Monse que ya no tiene que buscar en un dealer en Tepis o en las narcotienditas de Iztapalacra. Que afuera del Senado, ¿A quién? A la Monse, su compañera.
Ese le tocó ayer. No importa. Usted Bueno. dele la noticia. ¿Qué le tengo que decir? Fuera del Senado ya le venden la mota que quiera, y si quiere brownies o gomitas, o lo que ella se le antoje, de muy buena calidad y a buen precio. Digo, pues, porque nosotros sabemos el problema que tiene la Monse con sus riumas. Con sus riumas, don Lalo. Las riumas. Yo no sabía que tenía. Yo sí, ella me platica. Bueno, pues ¿sí? tenemos mucha confianza. Mire, don Lalo, quiero pasar ¿Pero el Senado? ¿Fuera del Senado no sabe? No. Ay, don Lalo, se ve que usted se la vive allá en Cuernavaca, no sé dónde anda usted. Pura vacación, usted pura vacación. No, sí, sí, ajá. A mí se me ahí nomás metidote en su casa. Pero bueno, don Lalo, le tengo que decir algo. Es que esta noticia ya la hemos hablado como 3 semanas atrás o 2 semanas atrás. A ver. A mí sí me enfurece, don Lalo, me enfurece. Sí, a ver, diga. Que el Félix Salgado Macedonio, que no resultó un toro sin cerca, fíjese, sino un cerdo abusador. Que agarra y me dice mi prima Soledad, ahora muy popular porque es la Chole. Ya Chole, sí, muy popular ahora, que sí. Trabaja en la Cámara de Diputados. Ajá. Las pobrecitas mujeres de Morena. Es a punto que se le sale, a punto de salirse en las señoritas del ¿qué? Parece que bailan el caballo dorado cada vez que recuerdan ellos sus principios y se van por un lado, dicen, lo quitarás. Y que les da en línea el preciso y se van para el otro. Ahí lo dejarás. ¿Se acuerdan de que son mujeres y los maltratos que han sufrido todas y van para el frente? Y que aparece el Mario Delgado, el David Copperfield de las desapariciones en momentos difíciles y van para atrás. Será tu candidato, aguantarás. ¿Cómo ve, don Lalo? ¿Cómo? Pobre, no saben ni qué hacer las pobrecitas. Pero este 8 de marzo, don Lalo, es Día Internacional de la Mujer. ¿Y entonces? Si se equivocan, si insisten en que en Guerrero gobernaron culebro. Ya saben que no digo majaderías, porque yo no sé cómo las otras periodistas. ¡Qué sustos me llevo! Entonces, yo lo sé, pero yo no va a gobernar un culebro, dicen. Entonces, el día 8 se verá el poder de la mujer, don Lalo. Ay, permítame, don Lalo, por favor, perdóneme, pero resulta que me está llegando un flash de última hora. Un flash. En el último momento dice que mi prima Cune, así le decimos porque en realidad se llama Cunegunda. Acaba de ser su santo. Así es, don Lalo, es lo que me están diciendo. Que fue el jueves. Me está diciendo Cunegunda que hasta me mandó un besito. El miércoles. Y que su besito no fue de canica. No, ese le están grillando. No. Yo ni sabía, yo no conocía a nadie de Cunegundas. Directamente la Cune en mi cara. Está mal. No, ya tenemos que irnos. ¿Sabe una cosa, don Lalo? Yo pensé que usted había entendido con la vez pasada, que habíamos tenido ese exacructo, usted y yo. ¿Exacructo? Mire. Esto significa para mí. No me maltrate de esa manera. A ver, si siente, le voy a vámonos, Miriam. No, me va a sentir piquetes. Muera. Qué bonito equipo tenemos aquí de trabajo. Muchas gracias. Vamos. Ya no lo quiero volver a ver. Vamos con Miriam. Si no me agacho, híjole. Vamos contigo, Miriam. Ya se fue, ya ves, hasta se levantó, no, bueno. Es que sabes que esta Sinforosa es muy celosa, Lalo, muy celosa, y tú le andas rompiendo el corazón de una manera impresionante, pero bueno. ¿Te parece? Sí. No aguanta. Qué ocurrencias de esta señora, carajo. Bueno. Ya. Deberías de vez en cuando de mandarle un beso, pero bien dado, ¿no? Así como... No, bueno, aquí vamos a dar noticias, no vamos a dar besos. Bueno, ¿te parece? Podemos ir con los encabezados financieros, ¿no? Creo que tenemos esa pendencia. Leti, te soportaste la risa de las ocurrencias de la señora, ¿no? Sí, es que estoy viendo muy ocurrente, doña Sinforosa. No me digas ahí de las recomendaciones de mercado, etcétera. Le pasaremos el tip ahí, a ver si no le da un infarto a Montserrat. A ver, ¿qué dicen los encabezados? Vamos a los encabezados de este viernes 5 de marzo.
Negocios del periódico Reforma. COVID, segunda peor catástrofe. Concentran 60% de casos. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Concentran 60% de casos Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Ya va a venir aquí Sinforosa. No, no sabes. Bueno. Cartera del Universal. 6 millones de mujeres dispuestas a regresar al trabajo. Aunque no buscaron empleo por la baja posibilidad de hallarlo, aceptarían una plaza de talla INEGI. Para otras, la reincorporación es lenta. Banjico. Dinero de Excelsior. Mejorar el clima de negocios, el reto en México. La CEO de Citigroup explicó que la recuperación y la nueva política migratoria de Estados Unidos representa una oportunidad para el país, por lo que urge reducir el ambiente de incertidumbre para la inversión. Negocios de Milenio. Pide Citibanamex a la 4 de mejorar clima de negocios. Jane Fraser, directora global, propone mayor estabilidad y confianza. Para Díez Marodo, la estrategia federal no parece tener rumbo definido. Economía del diario La Jornada. Corrupción, caos y daño ambiental, efectos de la privatización eléctrica. Durante la crisis en Texas, la factura a hogares pasó de $200 a $10,000. Economía, mercados e indicadores del Financiero. Temores por inflación en Estados Unidos tiran al peso y a Wall Street. La divisa mexicana superó ayer las 21 unidades y se posicionó en su peor nivel desde noviembre de 2020. Empresas y negocios de El Economista. Exportaciones de oro y plata toman un respiro pese a la pandemia. Crecieron 12.1% a $7,344 millones en 2020. Y hasta aquí los encabezados de las secciones de Economía y Finanzas, Lalo. Muchas gracias. Gracias por tu espacio especial de Spotify. Qué interesantes historias tienen las grandes empresas, ¿verdad? Oye, los emprendedores pues empiezan muy jóvenes, ¿no? Sí, el creador de Spotify creó su primera empresa a los 14 años. Bueno, yo conocí a un niño que empezó a crear una empresa de jabones. ¿A qué edad? Vendía jabones tenía 8 años, 7, 8 años. Pues si tienes el dato, valdría la pena retomar esa historia también. Ojalá lo pudiera yo volver a encontrar porque lo entrevisté un par de veces. Le decíamos el niño pyme, por cierto. Compraba jabones a un fabricante y ellos los vendía entre su unidad habitacional. Y así le ayudaba a su mamá. Interesante la historia del niño pyme, le decíamos niño pyme. Pero sí, siempre hay una historia interesante. Incluso las exitosas tienen descalabros importantes. Muchas gracias, Leti. Gracias, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a Leti Razo Gómez, gracias a Ernesto Méndez, muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Juan Núñez, déjate ver, Baltasar, ese lo alquilamos el fin de año, los alquilamos para Baltasar, ¿no? ¿A poco no? Le pega durísimo, ¿no? Le pega durísimo. Tiene un color envidiable. Muchas gracias, Juan. Gracias a Miriam. Gracias, que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes. A nombre de este equipo de trabajo, gracias por su generosidad. Saludos allá a todos ustedes que hacen posible este programa. Siga bien informado y nosotros nos vamos. En esta semana regresamos el lunes en punto de las 6 de la mañana. Pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.